El impacto de la guerra de Irán sobre la economía de China es algo que escuchas poco. China construyó su modelo de crecimiento sobre una premisa muy simple: energía barata y abundante. Durante años, Pekín ha jugado una partida maestra en el mercado petrolero y energético global, aprovechando el petróleo con enormes descuentos que le ofrecían países sancionados o aislados por Occidente. Los dos grandes proveedores de bajo coste de China han sido Irán y Venezuela, hasta hace muy poco. Entre ambos países suministraban cerca del 15% de todo el crudo que importa China, que además, como era siempre a precios con descuentos absolutamente brutales, llegando a ser de más de $15 por barril, en algunos casos hasta gratis respecto al precio de mercado. Por eso, con la guerra de Irán, ese esquema ha saltado por los aires y China se enfrenta ahora a un choque negativo con 5 grandes dimensiones que te voy a explicar. Fíjate cómo se ha preparado de antemano para un entorno mucho más complejo. Vamos a hablar de todo ello. Número 1. Pérdida de los proveedores más baratos. China ha perdido el acceso viable a un petróleo a descuentos no conocidos en el resto del mercado. Irán reduce drásticamente sus exportaciones por la guerra y China importaba prácticamente 1,5 millones de barriles al día de Irán. Además, Venezuela está redirigiendo parte de su crudo hacia otros mercados tras el acoso que se ha llevado y el cercenamiento de la política de cleptocracia del chavismo, lo cual elimina también alrededor de casi 250.000 barriles al día que recibía China prácticamente gratis de Venezuela. Es muy importante recordar que la economía china depende en más de un 70% de las importaciones de crudo para cubrir su demanda interna. Esto significa que cualquier movimiento abrupto o cualquier caída en el suministro inmediatamente golpea directamente en la factura energética del país. No podemos olvidar que Estados Unidos produce 13,8 millones de barriles al día, es el mayor productor de petróleo del mundo, y que China depende de su socio energético y estratégico sin límites, que es Rusia. Vamos a hablar de todo esto. Y no estamos hablando además de cifras menores. China importó en 2025 un récord histórico de 11,6 millones de barriles diarios. Es decir, el equivalente a 578 millones de toneladas anuales. La sed de crudo de China es un dato muy importante y el acceso a crudo barato de países sancionados o con dificultades con Occidente, otro factor clave. De esos 11,6 millones de barriles diarios que importa China, Irán suministraba aproximadamente 1,5-1,7 millones de barriles al día y Venezuela otro medio millón de barriles más o menos, 250 a medio millón. Ahora, con el conflicto bélico, esos flujos se cortan o se reducen drásticamente. China tiene que buscar reemplazos urgentes y esos reemplazos no vienen con enorme descuento. De hecho, Rusia, su socio estratégico, ha aprovechado para subir el precio al que vendía el Ural, que se vendía con un precio y un descuento brutal. Tienen que pagar precio completo o incluso superior en el caso del gas natural licuado por las primas de riesgo geopolítico. El resultado inmediato para China es un aumento del coste medio del crudo importado, coste de capital mayor, mayor coste en los insumos y mayores riesgos a medio plazo. Número 2. El cuello de botella del estrecho de Hormuz afecta más que nadie a China. Este impacto es brutal. La geografía del transporte petrolero le afecta especialmente a China, ya que el estrecho de Hormuz es el cuello de botella más importante del mundo en petróleo y gas con respecto a las exportaciones hacia Asia. Más del 80% del crudo y del gas que pasa por el estrecho de Hormuz va camino de Asia, con China, Japón, Corea del Sur y la India como grandes destinos finales. Aunque sea un cierre parcial,
aunque sea un bloqueo limitado o incluso la amenaza de cierre del estrecho. Esto significa inmediatamente, directamente, menos oferta disponible para Asia, prima de riesgo en el precio del petróleo, incluso si llega el petróleo, y retrasos o cancelaciones de cargamentos. Este último aspecto es clave. ¿Por qué? Porque algunos barcos con bandera china están pasando, no suficientes, pero a pesar de todo, esos barcos, el precio es muy superior. Y además, ese aumento del precio y esa reducción de los barcos significa también retrasos y cancelaciones en muchos cargamentos que se cambian de destino ante el riesgo o la fuerza mayor de alguno de los suministradores. Un cierre prolongado del estrecho de Hormuz tendría un impacto devastador sobre China. Y aquí entra un elemento clave, porque le interesa a la administración Trump retrasar el acuerdo con China y la reunión de Xi Jinping con Trump, porque le interesa que este impacto sea lo más evidente posible en la economía de cara a un acuerdo comercial. China depende del Golfo Pérsico en más de la mitad de sus importaciones de crudo. Esto es brutal porque la actividad militar de Irán está disparando directamente a China, tanto por el lado del estrecho de Hormuz como por el lado de los socios del Golfo Pérsico que suministraban con crudo y gas natural licuado a China. Un bloqueo prolongado, aunque sea parcial, no solamente genera escasez de suministro, sino que puede desencadenar una recesión en la economía china, desde luego en la parte más exportadora, por la interrupción de los mercados energéticos y el comercio internacional. Es decir, China no puede permitirse que Hormuz se cierre y China no puede permitirse que la guerra de Irán contra sus socios de la OPEP y sus vecinos continúe. Así de claro, pero tampoco puede controlarlo. Número 3. Se dispara el precio de la gasolina en China en el peor momento. La combinación de menos petróleo barato, riesgo en Hormuz, inmediatamente ha tenido un efecto directo en el bolsillo de los hogares y las empresas chinas, igual que en el nuestro. El gobierno chino ajusta periódicamente los precios internos de los combustibles según una fórmula que sigue los movimientos del crudo internacional. ¿Qué es lo que ha pasado? Solo este año los precios de los combustibles en China se han revisado al alza varias veces, con incrementos de hasta un 7% en una decisión a mediados de marzo. En varias ciudades chinas se han reportado colas en las gasolineras con conductores intentando llenar el tanque antes del siguiente ajuste de precios. Como lo único que hace el gobierno es retrasar ese ajuste, todo el mundo que ve los mercados sabe cuándo va a venir. El aumento del precio de la gasolina impacta directamente sobre el transporte de mercancías. La logística se hace muchísimo más cara. El coste de vida de las familias, con desplazamientos diarios en un país en donde eso es muy normal, ¿no? Obviamente. La rentabilidad de los sectores industriales intensivos en energía que tienen unos márgenes muy bajos. Todo ello se traduce en una presión en precios, menor poder adquisitivo e impacto en consumo y en decisiones de inversión. Número 4. China reacciona, prohíbe inmediatamente la exportación de productos petrolíferos y de todos los productos refinados para garantizar el consumo interno. Ante el riesgo de desabastecimiento interno, el gobierno chino reacciona con más intervención. ¿Y qué es lo que consigue? Un problema mayor. En marzo de 2026, Pekín ha anunciado una prohibición prácticamente total de las exportaciones de productos petrolíferos refinados, gasolina, diésel, queroseno y otros derivados. Hasta hace poco, China usaba su enorme capacidad de refino como un arma comercial exportando combustibles a todo el sudeste asiático y África, pero ahora necesita garantizar el suministro y cada litro para consumo doméstico. El mensaje es claro y el impacto es doble. Primero, la estabilidad interna, después el comercio. Esto tiene varias consecuencias estratégicas.
1. China renuncia a ingresos muy relevantes por exportaciones de productos refinados en el momento clave. 2. Los países vecinos que dependían del diésel y la gasolina chinos tienen que buscar alternativas mucho más caras y también, por lo tanto, llevan a comprar menos de otros productos chinos en el futuro. Número 3. Se envía una señal de fragilidad energética al resto del mundo y esta parte es clave. Para China, la decisión de intervenir y limitar estas exportaciones refleja una debilidad y además, al limitar y introducir esas medidas, lo que está haciendo es perjudicar a sus propias empresas y el mercado interno y encima sin un efecto real en el suministro ni la demanda. Punto 5. El último. Más compras a Rusia. El socio estratégico sin límites de China es Rusia. ¿De dónde consigue el petróleo que necesita China si Irán y Venezuela fallan? La respuesta inmediata es más importaciones de crudo Ural de Rusia. China ha aumentado significativamente sus compras de crudo Ural ruso, duplicando las importaciones ya en febrero, absorbiendo cargamentos que antes iban a India y Turquía. Rusia se ha convertido en el mayor proveedor individual de petróleo de China, con más de 1,7 millones de barriles diarios en los primeros meses de 2026. Pero esta dependencia total y creciente de China y Rusia, entre China y Rusia, tiene costes ocultos. Esta dependencia actual de China con respecto a Rusia tiene un coste significativo. Empecemos. Menos diversificación. Más petróleo de un solo país con más riesgo geopolítico. Importante. Un petróleo de menor calidad, por lo tanto, menores márgenes de refino, menor capacidad de generar beneficios y menor capacidad de crear productos petrolíferos que sean más demandados. Menor capacidad de negociación. Si Rusia se convierte en el proveedor crítico, Rusia puede subir los precios después de años de entregar crudo a precios de derribo. Vulnerabilidad ante las sanciones. Ojo, que si Occidente endurece las sanciones secundarias sobre el petróleo de Rusia, entonces China queda relativamente expuesta. Además, China está acelerando importaciones de gas natural ruso a través del gasoducto Power of Siberia, que ya suministra miles de millones de metros cúbicos anuales. En resumen, China está cambiando una dependencia, Irán y Venezuela a precio de derribo, por otra dependencia aún mayor, Rusia a un precio superior, mientras garantiza el suministro con barcos flexibles a precio de oro. El precio en estos factores es lo que menos les importa y por eso están desplazando barcos que iban a Europa, etcétera, a cualquier precio. Toda esta crisis energética se resume en dos variables macroeconómicas clave: crecimiento del PIB e inflación. El mecanismo en directo es muy claro. Más coste energético, más coste de producción, menores márgenes, más problemas de capital circulante, más presión inflacionaria en los insumos e incertidumbre energética. ¿Cuál puede ser el impacto en la economía de China de estos factores? Obviamente no va a llevar a la economía china a una crisis. Obviamente el impacto será de entre 0,2 puntos de Producto Interior Bruto a 0,4 si se mantiene una crisis persistente. Claramente, lo único que queda bien claro es que el talón de Aquiles de China, que es que su moneda, el yuan, se utiliza en muy pocas transacciones globales, el 4%, y que su dependencia de la energía de otros es muy significativa, le pone en una situación diferente a la hora de negociar con Estados Unidos un tratado comercial. El nuevo orden económico mundial, ya en tercera edición, el nuevo orden económico mundial, el título de mi nuevo libro. No te lo pierdas, te va a gustar. El nuevo orden económico mundial. Ante este choque, la estrategia de Pekín es una política de subsistencia energética, asegurar el suministro a toda costa y al precio que sea, priorizar el consumo interno frente a cualquier exportación, aceptar un menor crecimiento del PIB a cambio de evitar un estallido social y, por supuesto, aceptar cualquier elemento de precio, ya que no tiene ni el liderazgo energético ni el monetario.
China está dispuesta a sacrificar rentabilidad económica por seguridad de suministro. Hay elementos positivos porque China ha estado acumulando reservas estratégicas de petróleo a ritmo récord. Las empresas estatales, Sinopec y Sinopec, planean añadir al menos 169 millones de barriles de capacidad de almacenamiento en 11 nuevas instalaciones. Esto equivale a 2 semanas de importaciones de crudo. El objetivo es que China tenga reservas suficientes para cubrir al menos 3 meses de importaciones netas. Inteligente. Aunque el gobierno no publica los datos oficiales sobre el tamaño real de sus reservas. Esta acumulación de inventarios le da a China un colchón temporal que le permite negociar en un entorno difícil, ya que, como hablábamos, su dificultad se eleva ante la evidencia de que su moneda se utiliza poco y su posición en energía es fundamentalmente de enorme importación. Por lo tanto, en esta guerra, China no es un espectador neutral, no sale beneficiada, no es la que gana, es la que pierde. La pérdida de volúmenes y la pérdida de acceso a suministro barato es muy claro. Menos oferta barata, más riesgo de transporte, una factura energética que amenaza con devorar una buena parte de su crecimiento económico. No va a entrar en crisis, pero sí con dificultades para muchos sectores. La estrategia es clara, sobrevivir energéticamente a corto plazo, pero no se puede permitir que Irán continúe frenando el tráfico en el estrecho de Hormuz y también atacando a sus vecinos del Golfo. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo Irán en ese entorno es disparar en el pie a su socio, que es China también. Esto es muy importante. El precio que paga China es relevante para garantizar el suministro claramente. Y lo que acaba de saltar es el modelo de acceso a energía barata y abundante que permitía una mayor competitividad de algunas de las industrias de China. Que no te vayan a engañar.